por qué los monumentos se transforman en una especie de lugar para ejercer la protesta. Y yo creo que evidentemente los monumentos son de alguna manera la piel del Estado. En este episodio, Luis Montes, escultor, académico del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile y editor de la revista 433, nos hablará sobre cómo conviven y qué simbolizan los monumentos históricos en los espacios públicos. Aunque se trata de representaciones que forman parte de la historia de las ciudades desde sus comienzos, durante los últimos 3 años las estatuas y esculturas de carácter histórico se han vuelto un foco de protesta no solo en Chile, sino en todo el mundo. Presentes desde el origen de las civilizaciones, basta pensar en culturas como la griega, egipcia, inca, maya. Sin embargo, su función y simbolismo ha ido evolucionando. En el caso de la escultura moderna, ¿cómo se desarrolla su relación con el espacio público? Yo diría que hasta finales del siglo XIX, la escultura como disciplina se regía fundamentalmente por la idea de la conmemoración. Y bajo esa lógica es que el monumento es, digámoslo así, la piedra angular de la disciplina escultórica, hasta que esa lógica empieza a fallar, ¿no? Empieza a destituirse. Y eso ocurre a finales del XIX, cuando el autor, y en este caso, en palabras de Rosalind Krauss, Auguste Rodin, es el que produce una transformación. Y eso quiere decir que aun cuando estaban haciendo monumentos conmemorativos, esa voluntad de autor empieza a transformar la escultura. La escultura en el espacio público no solamente responde a la lógica monumental, podríamos decir también que en el espacio público convive la escultura moderna y la escultura conmemorativa. La diferencia entre ambas dice relación fundamentalmente con la serie de preceptos que de alguna manera las determinan. Y en el caso de la escultura moderna se emancipa de su carácter conmemorativo, o sea, no necesariamente son esculturas que hacen relación con un lugar y con un acontecimiento. Esas leyes internas lo que proponen es una experiencia estética, ¿no?, hacia el espectador. Y yo creo que en ese sentido la escultura de don Samuel Román, profesor de nuestra universidad, un artista considerado premio nacional, es un buen eslabón para comprender justamente la relación entre la escultura tradicional, el monumento, la escultura conmemorativa y aquella escultura moderna que también se instala en los espacios públicos. Estatuas, columnas, fuentes, placas o inscripciones están diseminadas por nuestras ciudades y muchas de estas obras se convierten en verdaderos hitos urbanos, tornándose a sí mismos referencias espaciales o sociales dentro de las urbes. Pero, ¿cuál es el objetivo de instalar estatuas o representaciones históricas en lugares públicos? Lo que hace el monumento entonces es que en un lugar determinado de la ciudad marca y tipifica un acontecimiento histórico y por lo tanto determina tanto la memoria de sus ciudadanos como el comportamiento respecto de aquel sitio que ya deja de ser un sitio cualquiera, pasa a convertirse en un lugar. Yo diría que esa lógica lo que propone es que hay una voluntad evidentemente política. Si yo pudiese decir cuál es la voluntad máxima del monumento, es necesariamente la permanencia. El monumento está hecho para permanecer aun cuando sucedan una serie de acontecimientos históricos en la ciudad cuya transformación no debiese nunca afectarlo. Las esculturas dispuestas en espacios relevantes de la ciudad tienen el fin de conmemorar acontecimientos, individuos o grupos de personas que han incidido de alguna manera en la cultura e historia nacional. ¿Cuáles serían las más significativas en Chile? La pregunta respecto de aquellos que son más representativos justamente tiene que ver con la manera en que la propia ciudadanía hace suyos esos monumentos desde una manera u otra.
Y en ese sentido claramente que hay algunos monumentos en Santiago que son, yo diría que muy relevantes, muy apropiados, ¿no? por la propia ciudadanía. Fíjate que hemos tenido el caso de un monumento que ha causado gran polémica, el monumento al general Baquedano, pero que claramente marcaba un lugar muy importante, digamos, en la ciudad por la configuración urbanística. También podríamos decir que en la retina de los santiaguinos, sino también de todos los chilenos, está la gran escultura a la Inmaculada Concepción que está sobre el Cerro San Cristóbal, ¿no? Y fíjense que también ocurre con otros monumentos, por ejemplo el monumento al presidente Salvador Allende, que tiene una serie de visitas permanentes y que a pesar de estar en un espacio muy cuidado y muy restringido como la Plaza de la Constitución, sigue siendo un monumento muy visitado, digamos así. Por último, me gustaría citar el monumento al presidente Manuel Balmaceda, digamos. Estamos tras una escultura de Samuel Román, digamos, y ese monumento que yo creo que marca justamente una conjunción, ¿no? Entre la escultura conmemorativa, el monumento tradicional, y la escultura moderna, la firma del autor y por lo tanto la apropiación de los lenguajes por parte de los mismos artistas. Por último, yo quisiera citar también el monumento a Helene Schneider, que está en la intersección de Kennedy con Américo Vespucio, un monumento que ha sido olvidado. Yo lo quisiera citar justamente en la lógica del olvido, pero también ese monumento de Ortúzar ha sido considerado por los especialistas como un monumento muy importante en términos de la aportación al campo de las artes y en especial de la escultura urbana, digamos. Historia, memoria y poder se mezclan entre los personajes que se homenajean con estatuas y esculturas. Durante los últimos años han ocurrido protestas y algunos actos de vandalismo en ciudades como Boston, Nueva York, París, Bruselas y Oxford, contra personajes como Cristóbal Colón y el rey Leopoldo II de Bélgica. Muchos consideran que se trata de una intensa reevaluación de las injusticias raciales a lo largo de los siglos. En este sentido, ¿por qué se produce una relación conflictiva con algunas esculturas de carácter histórico? Mira, partamos al revés. Pensemos, por ejemplo, esculturas que son conflictivas y que ese conflicto que provocan necesariamente no necesariamente pueden ser atacadas, ¿no? Sino también olvidadas. O sea, me parece que ahí el ejemplo que citaba recién, ¿no? El monumento a Helene Schneider, es un ejemplo muy claro de una escultura que ha pasado al silencio y justamente por yo diría que por una incomodidad, ¿no? Un comandante en jefe del ejército asesinado a días de la toma de decisión por parte del Congreso para determinar quién asumía la presidencia de la República. Fue asesinado por un comando de extrema derecha con el objetivo de alterar la decisión respecto de quién iba a asumir la primera magistratura. Por lo tanto, incluso la doctrina del ejército de no deliberación e intervención en las decisiones políticas se denominó doctrina Schneider. Bajo esa lógica es que ese monumento no es totalmente cómodo y por lo tanto lo que entendemos ahí es que la solución no es el ataque, sino más bien es el olvido. Y por otro lado también es un monumento que yo diría que demuestra muy bien la manera en que se transforma la ciudad y donde esa voluntad de permanencia lo mantiene absolutamente inalterable. O sea, es un monumento que está casi exactamente igual como el día de su inauguración en 1974, pero el entorno se transforma radicalmente, ¿no? O sea, ya no hay una villa social que tenía un carácter de conjunción político-económica que estaba proyectado a su alrededor, y hoy lo que encontramos son hoteles, centros comerciales y
oficinas corporativas. En Chile, después del 18 de octubre, también ocurrieron protestas e intervenciones contra algunas estatuas, por ejemplo, de Pedro de Valdivia y el general Manuel Baquedano, que finalmente debieron ser retiradas para proteger su carácter patrimonial. ¿Por qué estas obras se han vuelto un foco de reivindicación durante las protestas? Yo diría que en el caso de las otras esculturas, de los monumentos que han sido atacados, me parece que la pregunta es extremadamente compleja porque las sociedades evidentemente tienen el derecho a manifestarse respecto de ciertos signos, símbolos y yo diría fundamentalmente valores que representan estos objetos que provienen de una voluntad pasada, digamos. Pero al mismo tiempo me parece que no es la voluntad del presente solamente la que debe determinar la situación del patrimonio, digamos, ¿no? El patrimonio no solamente le habla a este presente, sino que es un pasado que habla hacia el futuro. Por lo tanto, no es solamente la consulta pública, por ejemplo, ¿no? La participación ciudadana, que a mí me parece tremendamente interesante, sino también la manera en que somos capaces de imaginar una reflexión que se da en otro momento histórico, no en este. Y yo creo que en ese sentido es que sí tenemos la posibilidad de transformar la ciudad, de poder decidir sobre los símbolos que nos representan, pero al mismo tiempo tener siempre la precaución de no ejercer el derecho de este momento por sobre el derecho que tendrán otras generaciones para poder reflexionar sobre aquel pasado que hoy día nosotros vemos con cierta distancia. Considerando la ausencia de referentes femeninos en las estatuas o monumentos y la compleja revisión histórica que se está desarrollando en cuanto a volver a evaluar la vida y acciones de personajes que antes fueron considerados héroes, ¿cuáles son los desafíos de los escultores actuales que están creando este tipo de obras? El desafío, yo diría que a la escultura del presente, a los escultores y escultoras del presente, para pensar en qué manera somos capaces de reflexionar sobre la manera en que representamos estas voluntades que hoy día han sido tan ejercidas de esta manera tan, yo diría que no solamente violenta, sino también con mucha energía, porque yo creo que el monumento, si algo ha hecho mal, ha sido solamente la representación de los mecanismos de poder. En ese sentido, yo creo que hay una serie de historias que no han sido relevadas, personajes y discriminaciones, ¿no? Especialmente la más evidente con el género femenino, donde no hemos sido capaces de levantar esa figura para el reconocimiento de aquellos valores que hoy día parece ser echamos en falta en el espacio público. Y ese desafío para pensar en la manera en que vamos a producir una escultura que dé buena cuenta de esta situación, yo creo que es el que hoy día nos llama, digamos, ¿no? Yo creo que esa es una de las cuestiones más interesantes para poder pensar cuál sería la escultura y el monumento público del futuro, digamos, ¿no? Dentro de las propuestas que han aparecido para repensar la Plaza Baquedano, conocida también como Plaza Italia o Plaza Dignidad, está reemplazar el monumento del general de la Guerra del Pacífico por uno de la poeta y premio Nobel Gabriela Mistral. Considerando esta nueva sensibilidad histórica, ¿cómo deberían integrarse estas obras en las ciudades del futuro? Es súper interesante que lo que se imagina no es algo muy distinto de lo que hay. Y eso quiere decir que la necesidad sobre la representación escultórica permanece. No quiere decir que el monumento esté muerto, no quiere decir que la escultura pública conmemorativa esté muerta, digamos. Lo que pasa es que no ha sido vitalizada
en la relación con las comunidades. Yo creo que ese diálogo, fortalecer ese diálogo es imprescindible, porque si podemos decir que algo afecta a nuestra sociedad es justamente la crisis de la representación, que se ve también manifestada en la propia crisis de la democracia. Bajo esa lógica también es posible mirarlo desde el monumento y desde la escultura. Ahora, yo diría que ahí hay una cuestión que es bien interesante. ¿Por qué los monumentos se transforman en una especie de lugar para ejercer la protesta? Y yo creo que evidentemente los monumentos son de alguna manera la piel del Estado, ¿no? O sea, es digámoslo así, una representación de la voluntad del Estado que se ha dispuesto materialmente en la ciudad. Y por lo tanto el ejercicio del ciudadano es dirigirse justamente hacia esos lugares donde la manifestación va a tomar una mayor preponderancia. Yo creo que esa dimensión devuelve la politicidad hacia el monumento. Yo creo que no hay posibilidad de olvidar, o no debiésemos olvidar, el carácter político de cada una de estas manifestaciones. Y en ese sentido yo creo que hay que recuperar esa voluntad, especialmente la del Estado, como garante de un espacio democrático también en la ciudad y también respecto de las manifestaciones de carácter escultórico. Yo creo que aquí hay un trabajo importante que hacer. Hay que recomponer el lazo que existe entre ciudadanía y patrimonio. Y en ese sentido es que el trabajo es arduo.